Si quieren, damos comienzo. Soy Lucas Sánchez. Perdón, con el micrófono, ¿no? Soy Lucas Sánchez, oncólogo y asesor genético en oncología. Y vamos a discutir, a presentar un caso clínico en el que es importante la toma de decisiones sobre tratamientos agresivos en adultos mayores. Entonces la agenda va a ser la presentación introductoria del caso, una discusión sobre la toma de decisión inicial antes del contacto con el equipo de oncología, el algoritmo diagnóstico, una valoración integral que incluye la consulta con oncogeriatría y la valoración entonces en distintos consultorios antes de la toma de decisión del tratamiento oncoespecífico, el algoritmo terapéutico, la evidencia disponible sobre los tratamientos oncológicos en adultos mayores, que adelanto y deben suponer es muy limitada, la resolución del caso clínico y algunas conclusiones. Entonces, tenemos a Ruth de 85 años, 84 al momento del diagnóstico, nacida en junio de 1940, antecedentes personales, hipertensión arterial, bien controlada, dislipemia, insomnio y, como es de esperar, polifarmacia. Tomaba 6 medicamentos todos los días y acá la tenemos en una consulta, la última consulta del control oncológico la semana pasada. Que sí, ya con la ola polar en el país, y a simple vista, quizás para la mayoría luce una adulta mayor robusta, ¿no? Bueno, el motivo de consulta fue la autopalpación de un nódulo en la mama izquierda y al examen físico en la consulta con el primer médico, que no es especialista, se evidencia un nódulo de más o menos 2,5 centímetros que retrae la piel y con complejo areola-pezón y regiones axilo-supraclavicular sin particularidades. Ante cualquier duda pueden interrumpir, ¿no? Por supuesto. No sé bien cuál es la dinámica del Ateneo Central porque lamentablemente no he podido participar de muchos. Pero cuando quieran... bueno. Los estudios mamarios habituales, ecografía mamaria y mamografía en diciembre del 2023. Vemos el nódulo de unos 2 centímetros y en la mamografía, en las proyecciones estándares, cráneo caudal y oblicua medio lateral, la opacidad de bordes algo espiculados en el cuadrante supraexterno. Bueno, entonces acá la primera discusión sobre la toma de decisiones inicial ante el contacto con el equipo de salud, sea cual sea. Puede ser con un médico especialista en clínica médica o medicina interna, generalista, atención primaria. ¿Qué es lo primero una de las primeras cosas a tener en cuenta? El estado funcional, ¿no? De un adulto mayor, de más de 80 años. No es lo mismo plantear una conducta en un paciente con un ECOG 1 respecto a un ECOG 3, por ejemplo. ¿Alguien quiere decirme si usan esta escala, los clínicos sobre todo? O si no la usan para otras áreas, o solo para oncología. En paliativos, claro, sí. Claro, en paliativos sí, pero... Porque es una escala que inicialmente se usó para el ámbito de la oncología, es una escala unidimensional utilizada para evaluar el estado funcional de un paciente y evalúa, bueno, actividades diarias groseras. Y en forma secundaria puede anticipar la tolerancia a tratamientos agresivos. Claro, el Karnofsky es más complejo. Pero con que el clínico me parece que sepa diferenciar un ECOG 1 de un 2 o 3, ya sería re útil. ¿Cómo? Sí, no se hace, sí. Perfecto, bueno. Y la escala va de 0 a 5, 5 es la muerte, 0 es la total autonomía. eh, y un ECOG 1 es un paciente capaz de hacer cualquier tipo de tareas. El ECOG 2
ya tiene algunas limitaciones de trabajar, por ejemplo, pero es capaz del autocuidado y está levantado más del 50% del tiempo de vigilia. Bueno, en esta primera valoración también se ve el impacto del entorno familiar, si tiene una red de apoyo, continente, y se discute si va a seguir uno de dos caminos: biopsia y tratamiento específico o cuidados paliativos. Entonces la decisión compartida con paciente y familia, y ya se pueden anticipar esas discusiones, ¿no? Si el paciente puede ser apto para quimioterapia o si va a evitarse tratamientos invasivos, agresivos, si se va a priorizar la calidad de vida sobre la expectativa de vida. Y entonces ya vemos la importancia del equipo multidisciplinario. En el contexto de una internación, bueno, se pueden hacer interconsultas, ¿no? Por supuesto. A oncología, cuidados paliativos, geriatría. Bueno, tiene contacto con patología mamaria. No, excepto, claro, sí. Por lo general, uno tiende al sobretratamiento en términos generales, pero en una persona de más de 80 puede que esto no ocurra. Entonces, eh, no es lo mismo que, como decía, un adulto mayor robusto que uno prefrágil o frágil, pero sería interesante que esa decisión no se tome en un consultorio aislado, quizás, ¿sí? Bueno, y esto que pongo acá, bueno, esa foto es del día que dos representantes de la Sociedad Argentina de Mastología terminan de acreditar el servicio de patología mamaria como unidad de mastología, cumpliendo muchos requisitos bastante estrictos. Fue un proceso largo que agradecemos a la doctora Soledad Crespo, que está operando ahora, se disculpó, que quizás viene más tarde, pero es un gran logro que se obtuvo a través de patología mamaria. Toda unidad, por ejemplo, de mastología tiene que tener la reunión multidisciplinaria con periodicidad no mayor a 15 días, tiene que tener especialistas en asesoramiento genético, que hago yo acá, radioterapia, que tenemos a la doctora Guadalupe Sánchez, que no trabaja en la institución, pero participa de todos los ateneos, porque son virtuales. Especialistas en anatomía patológica, que tienen que cumplir también determinado requerimiento, oncología clínica y imágenes específicas. Y llevamos 2 años ya de la acreditación. Bueno, se toma entonces el camino de la biopsia y tratamiento específico, ¿sí? Y tenemos un carcinoma invasor tipo NOS, no específico, grado 3, con un Ki67, que es un índice de proliferación celular alto, mayor a 20, y receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativos. Entonces, el diagnóstico de un cáncer de mama triple negativo. Que después se procede a la estadificación, ¿no? Tenemos la sospecha diagnóstica, finalmente la confirmación histológica por una punción biopsia y se continúa con la estadificación. Este es un cáncer particularmente agresivo y que tiene alta frecuencia de afectación del sistema nervioso central. Entonces, en una persona de más de 80 años, tenemos que confirmar que se trata de un estadio temprano, ¿no? Porque en el caso de tratarse de un estadio avanzado, por ejemplo, la cirugía, un tratamiento agresivo, como puede ser la cirugía, estaría contraindicado. Entonces, tenemos centellograma que descarta secundarismo óseo y lo que vemos ahí, vemos zonas de hipercaptación, pero por enfermedad degenerativa, inflamatoria, a nivel de la columna sobre todo. Y la tomografía, que incluye cerebro, tórax, abdomen y pelvis, que descarta enfermedad diseminada a nivel visceral. Vemos que tiene aplastamientos, por ejemplo, a nivel de la columna de algunos cuerpos vertebrales, pero con patología benigna. Y en todo paciente que pensamos que puede recibir tratamiento neoadyuvante, hacemos la resonancia mamaria. Este es un estudio opcional, pero acá en la mayoría de las unidades de mama hacemos los 3 estudios antes y después de la neoadyuvancia.
ecografía mamaria, mamografía y resonancia mamaria, que aporta el contraste endovenoso. Y acá de hecho, bueno, vemos que tiene el nódulo de bordes espiculados con un realce lineal en contacto, que lo lleva a tener contacto con el complejo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando mencionamos a un cáncer de mama triple negativo? Es un cáncer, decía, de alta agresividad, representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama y el peor pronóstico se debe no solo a su capacidad de diseminación, incluso en estadios que parecen tempranos, sino a la ausencia de blancos terapéuticos. O sea, no podemos hacer tratamiento hormonal ni tampoco anti-HER2. Así que las opciones del arsenal terapéutico están limitadas. Y la supervivencia global a 5 años en todos los estadios, como verán, en el estadio 4 metastásico a distancias de 12 a 18% solamente, en el estadio 3 de 40 a 60 varía, en el estadio 2, que sería el de esta paciente, puede rondar entre el 70 y 75, y estadio 1, 85 a 90. Entonces tenemos en este caso puntual una paciente de más de 80 años con un cáncer de mama triple negativo en estadio 2, es un tumor de más de 2 centímetros sin compromiso ganglionar. Podría ser un tumor más pequeño y tener compromiso axilar y también ser estadio 2. La mortalidad entonces a 5 años se sitúa en torno al 25 a 30% y depende, esto es importante, de factores como la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, de la presencia de enfermedad residual, entonces después del tratamiento prequirúrgico, del estado funcional, aunque el estado funcional debería ser estado global, y la edad del paciente. Y esto para nosotros es fundamental, que en las pacientes que logran respuesta patológica completa tras el tratamiento neoadyuvante, es decir, prequirúrgico, mejora sustancialmente el pronóstico con una mortalidad menor al 10% a 5 años. Esa mortalidad que estaba en torno al 30% se reduce sustancialmente si se alcanza respuesta patológica completa. Así que mejora notablemente el pronóstico. Bueno, entonces tiene una mortalidad intermedia, el cáncer de mama triple negativo en estadio 2, que obviamente es significativamente mejor que en la enfermedad avanzada, pero peor que en los subtipos hormonales y HER2 positivo. El tumor HER2 positivo también es muy agresivo, pero hay muchas terapias que son muy efectivas, target, que bloquean esa vía de crecimiento. Y bueno, entonces la estrategia terapéutica intensiva, quimioterapia, más en algunos casos inmunoterapia, busca reducir esta alta mortalidad. Y la presencia de enfermedad residual después del tratamiento neoadyuvante es un predictor de mayor mortalidad. Bueno, entonces ahora tiene el contacto con oncología clínica, la conozco ya con diagnóstico confirmado, estadificada y con un ecocardiograma que informa una función ventricular izquierda conservada. En la evaluación inicial, el tumor medía unos 4 centímetros, con retracción de la piel importante, pero sin comprometerla y sin adenopatías regionales. Entonces, un cáncer de mama triple negativo estadio 2A. Y esto es un gran adelanto que tenemos en la valoración integral, la complementariedad con oncogeriatría. Acá la evaluó el doctor Juan Pablo de Sio y la categoriza como prefrágil. Bueno, entonces tenemos una subespecialidad que trabaja en conjunto con la oncología y que tiene su origen en 1988, donde el doctor Balducci y colaboradores hablan de oncogeriatría por primera vez y la necesidad de adaptar el tratamiento. Hasta los 80, los trabajos clínicos en onco excluían sistemáticamente a las personas mayores, pese a que más del 60% de los diagnósticos se daban en esta población. Y bueno, en aquel entonces, toda persona entonces para la oncología clínica de más de 60 años era considerada anciana, frágil.
y por eso dejé el término anciano. Para los tratamientos agresivos y no existían herramientas objetivas para evaluar a las personas de más de 60. Entonces algunos hitos son en el 88, Balducci y colegas publican los primeros trabajos que definen la necesidad de la especialidad o de la subespecialidad con un enfoque específico. En el 93 se crea el primer programa formal de oncogeriatría en Estados Unidos. En el 2000 recién nace la Sociedad Internacional de Oncogeriatría y 2005 a 2020, con distinto grado de generalización, se empieza a usar la valoración integral geriátrica. Y esta entonces subespecialidad combina la oncología clínica, la geriatría, es decir, la atención integral del adulto mayor, lo cual excede absolutamente la consulta clásica de oncología clínica, y entonces una evaluación funcional, cognitiva, emocional y social, y la adaptación de tratamientos según el estado global del paciente. Bueno, ya ahora entonces enfocándonos en el algoritmo terapéutico, tenemos un cáncer de mama localizado, invasivo, y después de la valoración que recién describí, tenemos la estadificación, es un T2, sin compromiso ganglionar, y hay que ver los criterios para tratamiento sistémico, si es posible o no, y después el tratamiento quirúrgico. Si no se considera tratamiento sistémico, pasa directamente a tratamiento quirúrgico primario, ¿no? Conservador de la mama o mastectomía. Y acá, bueno, como describía en la sección del subtipo tumoral, es importante saber que la respuesta al tratamiento aporta una información pronóstica muy relevante, sobre todo en tumores triple negativos y HER2 positivos. Identifica entonces a pacientes que alcanzan respuesta a patología completa o que persisten con enfermedad residual post-neoadjuvancia, y esto aumenta el riesgo de recaída. Y también, hoy en día, nos permite adecuar el régimen adyuvante, que se hace después de la cirugía. Entonces puede significar una oportunidad de cambio de tratamiento en caso de falta de respuesta o incluso en caso de progresión de enfermedad intraquimioterapia. Ese es un gran beneficio de la quimio neoadyuvante, porque tenemos al paciente con el tumor in vivo, palpable, entonces vemos si hay una adecuada respuesta o no. Cambiamos el esquema o adelantamos la cirugía. Entonces, en pacientes con tumores operables, se prefiere el tratamiento sistémico previo a la cirugía en tumores mayores de 2 centímetros o con compromiso ganglionar regional. Bueno, pero ¿cuál es la participación de adultos mayores en ensayos clínicos para cáncer? Una actualización reciente describe que todavía sigue siendo muy baja la representación de adultos mayores de 70 o de 65. Mayores de 70 son menos del 25%, a pesar de que aún hoy siguen siendo la población predominante con cáncer, ¿no? Más del 50% de los diagnósticos de cáncer. Y la exclusión suele deberse a múltiples comorbilidades o el estado funcional. Las barreras identificadas son múltiples de todo tipo: factores médicos, la polifarmacia por las interacciones medicamentosas, comorbilidades que pueden estar no bien controladas y el deterioro funcional, dificultad de transporte y de una red de apoyo, y las percepciones clínicas médicas, el temor a toxicidades severas y creencias sobre un menor beneficio. También cobertura de costos y falta de redes de apoyo. También, bueno, vemos por suerte que hay algún avance, hay consideraciones de incorporar este subgrupo poblacional, sobre todo en Europa. Las unidades de oncogeriatría muestran que esto es factible, incluir adultos mayores, y para ello se valen de protocolos con menor toxicidad, medición de resultados centrados en calidad de vida, que vuelve a ser una variable importante en oncología, y la inclusión de la evaluación geriátrica integral, por supuesto.
Bueno, entonces, volviendo al algoritmo terapéutico, tenemos un tumor triple negativo en estadio 2 y lo que la guía americana, por ejemplo, de oncología clínica sugiere con un grado de como categoría 1 es tratamiento previo, o sea, preoperativo, con quimioterapia y con inmunoterapia, seguida de cirugía y pembrolizumab, que es inmunoterapia adyuvante. Ahora veremos si esto es tan así en la subpoblación que nos convoca, que es la de adultez mayor. Porque bueno, ahí está, no tenemos la diferenciación, por supuesto. Está mencionado como categoría 1, que es la categoría de evidencia que se refiere a la más alta calidad. Generalmente también, sí, durante un año en total. Y estos estudios por lo general son aleatorizados, doble ciego, controlados. Y entonces tenemos una fuerte relación causal entre la intervención, en este caso fue el agregado de inmunoterapia a la quimioterapia estándar, y un resultado buscado como la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Otros resultados duros que buscamos en estudios en enfermedad temprana es la supervivencia global. Y bueno, son las bases para establecer recomendaciones clínicas sólidas, ¿no? Y hablando de la evidencia en quimioterapia, entonces, en cáncer de mama temprano, en primer lugar, siempre recurrimos al metaanálisis de Oxford, porque este fue un gran esfuerzo colaborativo sobre estudios que evaluaron el tratamiento adyuvante en cáncer de mama temprano. Y tenemos datos de más de 100.000 mujeres, de 123 ensayos, y en términos generales sabemos que la quimioterapia reduce significativamente el riesgo de recurrencia y la mortalidad, incluso a largo plazo. En estos ensayos fundamentalmente vemos el uso de quimioterapia y hormonoterapia. Bueno, y el impacto absoluto de la quimioterapia en mujeres con cáncer de mama triple negativo puntualmente es muy significativo. Reduce el riesgo de recurrencia a 10 y a 15 años, y el beneficio se da en todas las edades, aunque los datos en mayores son limitados. El subgrupo de adultos mayores, y tomamos como punto de corte los 70 años, estuvieron subrepresentados en los ensayos incluidos en el metaanálisis, y el beneficio absoluto es menor en pacientes con tumores de bajo riesgo o comorbilidades significativas. Entonces, se destaca la necesidad de individualizar la decisión en mayores, considerando el estado funcional, aunque deberíamos ya decir estado global, comorbilidades y preferencias del paciente. Y conclusiones del metaanálisis: es altamente efectiva en cáncer de mama, particularmente en cáncer de mama triple negativo, que no tiene otras opciones de tratamiento antes de la inmunoterapia. Y los mayores robustos pueden beneficiarse, pero los riesgos deben ser cuidadosamente evaluados. Y se recomienda, por supuesto, la utilización de escalas de valoración geriátrica integral como guía para la toma de decisiones. En relación con la inmunoterapia, que se menciona en la guía americana, el primer y único estudio que demostró un beneficio de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano es el Keynote 522, y es un estudio de fase 3 que evaluó la eficacia de un inhibidor de checkpoint inmunológico, el pembrolizumab, más quimioterapia estándar en pacientes con cáncer de mama estadio 2 y 3 de subtipo triple negativo. Y el objetivo fue dual, el objetivo primario, la tasa de respuesta patológica completa y la supervivencia libre de eventos, o sea, libre de enfermedad invasiva. Y la participación de adultos mayores en este trabajo fue del 11%, considerando 65 años como punto de corte. Está subrepresentada de un modo significativo porque, bueno, considerando la carga real de la enfermedad, ¿no? Y las limitaciones y contexto, entonces, lo que decíamos, los ensayos, aún hoy, ensayos modernos, siguen excluyendo a pacientes adultos mayores,
sobre todo, bueno, frágiles y con comorbilidades mal controladas. Entonces los resultados de estudios como este deben interpretarse con precaución y no extrapolarlos para toda la población, ¿no?, adulta mayor. Entonces los resultados son prometedores, deben ser validados en estudios que representen mejor a los adultos mayores, quienes constituyen una gran parte de los pacientes en la vida real. Y yendo más en detalle, decíamos que representaron el 11,1%, fueron aproximadamente 130 pacientes mayores de 65 años, de un total de 1.174. El estudio no incluyó un registro sistemático detallado de las comorbilidades y se concluye que los pacientes frágiles y prefrágiles fueron subrepresentados o excluidos directamente, y los incluidos fueron funcionalmente robustos o al menos con comorbilidades muy bien controladas. El estudio no incluyó valoración geriátrica integral ni escalas validadas de ningún tipo y se basó, como históricamente ha ocurrido, en la escala funcional unidimensional ECOG. Todos los pacientes incluidos tenían un ECOG 0 o 1, o sea, gente que hacía vida normal, solo limitada para actividades extenuantes. Y bueno, esto limita la extrapolación de los beneficios de la inmunoterapia a la población mayor en la práctica clínica, que no suele ser esa. Evidencia complementaria respecto a esto. Bueno, la Sociedad Internacional de Oncogeriatría destaca que en la mayoría de los ensayos, incluido el Keynote 522, que es un ensayo moderno, recluta una población de mayores más saludable que la que vemos en la vida real y solicita explícitamente incorporar herramientas como la escala G8, valoración geriátrica integral y evaluación cognitiva, además de funcional. Así que mensajes prácticos: los resultados positivos del Keynote 522 de quimioterapia más inmunoterapia en mayores deben validarse en pacientes que no sean solo robustos. Y se necesita más investigación específica entonces en prefrágiles e incluso frágiles para optimizar el tratamiento. Este trabajo de la Clinical Cancer Research hace un estudio de la vida real en pacientes menores y mayores de 65 años a los que se les indicó este esquema, el del ensayo Keynote 522, y lo que vemos es que de un total de 264 pacientes, 51 tenían más de 65 años y lo que vemos es que en la población adulta mayor recibe menos ciclos de quimioterapia comparada con la menor de 65. En este trabajo alcanzaron una media de 7 ciclos y 8 ciclos, o sea, el total, la población menor. Y con la inmunoterapia lo mismo, el pembrolizumab neoadyuvante en menores de 65 fue alcanzado se hicieron los 8 ciclos y en la población mayor 7. La respuesta patológica completa fue menor en la población mayor. Y la conclusión es que sugiere que la población mayor con cáncer de mama triple negativo son menos propensos a recibir el curso completo de tratamiento y alcanza menores tasas de respuesta completa. No sabemos si se debe solo al hecho de que reciben menos ciclos de ambos componentes del tratamiento. Exacto, por toxicidad, sí. En este caso, la fase de antraciclina recibieron menos. Hay una fase de tratamiento con a base de antraciclina y otra a base de taxano, y el pembrolizumab a lo largo de todo el tratamiento neoadyuvante, y se vio que los mayores de 65 hacen menos ciclos de antraciclina por toxicidad. Y entonces la evidencia sobre menor eficacia de la inmunoterapia en adultos mayores, un concepto clave es la senescencia inmunológica, el envejecimiento progresivo del sistema inmune caracterizado por disminución de células T, naïf funcionales, una reducción de la diversidad del repertorio inmunológico general y un estado proinflamatorio crónico, además de alteración en la función de las células presentadoras de antígenos y natural killers. Digamos, es un riesgo al menos teórico de que quizás
Los adultos mayores tienen menor respuesta a la quimio por este envejecimiento del sistema inmune propio. Y hay estudios en cáncer de pulmón, melanoma y triple negativo, cáncer de mama triple negativo, que sugieren que la respuesta al inmuno puede ser menor en adultos mayores. Hay una respuesta heterogénea en adultos mayores. Hay casos también de buena respuesta en adultos robustos. Y bueno, la hipótesis de menor eficacia atribuida a senescencia inmune, particularmente en frágiles e inmunocomprometidos, por supuesto. Por eso es indispensable el diseño de ensayos que consideren esta población, ¿no? Y bueno, en este caso optamos por la quimioterapia neoadyuvante, empezando por el esquema a base de antraciclina estándar. ¿Quieren hacer preguntas? Doxorubicina y ciclofosfamida. Tiene buena tolerancia al primer ciclo y ya con el primer ciclo se ve una menor retracción. Como veíamos en las imágenes previas, había mucha retracción de piel y partes blandas. Continúa sin adenopatías regionales y un tumor entonces de menor consistencia y similar tamaño. Menor consistencia y menor retracción de la piel suprayacente. Con el segundo ciclo vemos más toxicidad, hiporexia o incluso anorexia, mayor fatiga y astenia, pero completa en la fase de antraciclina, hace 4 ciclos, los 4 ciclos planeados, con bastante anemia. Empezó con 11,6 de hemoglobina y termina con 9,2, que no es habitual. En una persona joven no solemos ver un descenso tan rápido de la hemoglobina. Empieza con Anemidox y con la segunda fase de tratamiento neoadyuvante a base del taxano, usamos habitualmente paclitaxel y en caso de cáncer de mama triple negativo lo combinamos con carboplatino. Hay distintas maneras de administrarlo y la que se tolera mejor es semanal. Ambas drogas, dosis bajas semanalmente, que fue la elegida para ella, por supuesto. Pero bueno, aumenta mucho la fatiga, empieza con decaimiento, palpitaciones incluso, o sea, un síndrome anémico que requiere ya transfusión y la respuesta sigue siendo cada vez mayor, ya menor tamaño y menor consistencia. Entonces se programa un tercer ciclo, pero ya sin el platino, sin el carboplatino, porque cuando vemos mucha toxicidad, la droga prioritaria en esta fase es el taxano. Así que dejamos el taxano, le saco el carboplatino. Ella en realidad ya ahí quería suspender todo, pero bueno, buscando la respuesta patológica completa, continuamos con el paclitaxel. Y requiere más filgrastim, soporte de factores por la mielotoxicidad y ya se presenta neuropatía sensitiva grado 2 permanente en dedos de manos. Así que suspendemos el cuarto ciclo. Llegó a ser lo que describía el otro trabajo, un ciclo menos de quimio. Y la respuesta, acá tenemos la resonancia donde se ve mucha menos retracción. En la reso previa se veía que la mama afectada terminaba por acá con mucha retracción, pero se sigue viendo el nódulo de bordes espiculados y continúa con el tratamiento quirúrgico. Y acá la tenemos a Lucía para describir la respuesta. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucía Gans, residente de segundo año del Servicio de Anatomía Patológica. A nuestro servicio nos llegó una nodelectomía de mama izquierda que estaba referenciada en 3 de sus caras, que medía 5 por 3 por 3 centímetros. Al corte seriado se evidenció un lecho tumoral que medía 1,5 por 1,3 por 1 centímetro. Y su margen más cercano del lecho tumoral al margen de resección era el margen superior a 0,2 centímetros. Antes de empezar con la microscopía, me gustaría repasar algunos conceptos que utilizamos los patólogos a la hora de diagnosticar una mama postneo, ¿sí? Para diagnosticar este tipo de mamas nosotros utilizamos una calculadora, ¿sí? Un sistema de estadificación que es el Burden, ¿sí? Que básicamente nos permite evaluar la respuesta que tuvo la quimioterapia a ese tumor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el lecho tumoral, sí, lo vamos a medir, vamos a evaluar el porcentaje de celularidad residual,
si presenta alguna lesión in situ, y también vamos a evaluar los ganglios linfáticos que fueron positivos y también vamos a medir la metástasis de mayor tamaño. ¿Qué es el lecho tumoral? ¿Sí? Para evidenciar este lecho tumoral nosotros buscamos un área de estroma fibroso con un número variable de histocitos, linfocitos y células gigantes de tipo cuerpo extraño con depósitos de hemosiderina y, lo más importante, la ausencia de elementos glandulares mamarios normales. Otra cosa importante a destacar es la evaluación del porcentaje de celularidad residual, ¿sí? Donde utilizamos este esquema que básicamente... cada una de estas imágenes lo que representa es lo que nosotros veríamos en el microscopio a un aumento 40 por. Entonces, según lo que nosotros veamos en el microscopio y coincida con alguna de estas imágenes, nos va a dar un número aproximado de lo que es el porcentaje de celularidad residual. Entonces, volviendo con nuestra paciente, sí, acá tenemos una imagen en panorámico de lo que es el lecho tumoral, donde observamos el estroma fibroso, sí, con áreas de aspecto mixoide, sí. Y a mayor tamaño, en algunos sectores podemos evidenciar este infiltrado inflamatorio con capilares y sobre todo la ausencia de glándula mamaria normal. A su vez, en otros sectores de esta misma imagen pudimos evidenciar la presencia de una neoproliferación epitelial atípica, es decir, células tumorales residuales. En otro sector vimos esta misma neoproliferación epitelial atípica que conformaba cordones, grupos celulares sólidos y glándulas, con una gran atipía celular como observamos en estas imágenes a mayor tamaño, ¿sí? Con anisocitosis, anisocariosis y una relación núcleo-citoplasma aumentada, ¿sí? Evidenciando tumor residual. Frente a los hallazgos histomorfológicos, lo diagnosticamos como un carcinoma invasor de tipo 1 especial residual, un grado histológico de tipo 2, con un foco microscópico de mayor tamaño de 0,4 por 0,2 centímetros, un lecho tumoral de 1,5 por 1,3 centímetros y una celularidad residual del 15%. ¿Sí? Los márgenes de resección estaban libres de neoplasia y los ganglios linfáticos también, con un burden de tipo 2 moderado. Bueno, entonces vemos que hay una respuesta parcial importante. Inicia tratamiento con un tumor. Sí, claro. Sí, sí, sin dudas, porque empezó con un tumor de un tamaño de 4 centímetros a la palpación y que venía en rápido crecimiento porque los estudios previos tenían un par de meses antes y medía 2 centímetros y medio, o sea, estaba en rápido crecimiento, lo cual a uno lo tienta más a realizar quimioterapia porque sabemos que los citostáticos son más útiles cuanto mayor sea el índice mitótico de las células, ¿no? Así que sí, de 4 centímetros termina con una enfermedad residual de 4 milímetros. Y bueno, se repite la inmunohistoquímica porque en todo paciente con cáncer de mama triple negativo buscamos después la... Esperen que no estoy pudiendo presentar. No sé por qué no puedo pasar al modo presentación. Bueno, no importa. A ver, esperen que... No, espera, ya lo vuelvo a abrir, seguro que ya. Ahora sí. Bueno, entonces, después de la cirugía conservadora de la mama izquierda y con técnica de biopsia de ganglio centinela, tenemos esta respuesta patológica parcial, pero bueno, sí, muy importante. O sea, a mí me tranquiliza bastante que haya hecho quimioterapia porque se reduce sustancialmente la enfermedad. Y 4 ganglios libres, por supuesto. Se repite, decía, la inmunohistoquímica porque en todo cáncer que tiene
receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativos inicialmente, buscamos la positividad para ajustar el tratamiento adyuvante. Si vemos que esto cambia en la pieza quirúrgica, cambia el tratamiento que hace después de la cirugía. En este caso conservó el subtipo triple negativo. El Ki67 se ve menor en la pieza. Tenía inicialmente 22 y ahora 15 en las células residuales con menor índice mitótico. Y como realiza tratamiento quirúrgico conservador, termina el tratamiento local con la radioterapia del volumen mamario. Bueno, entonces ahora viene la etapa de tratamiento adyuvante, es decir, postquirúrgico. Y volvemos a la guía americana que se usa mucho en Argentina. Y en este caso, entonces, tratamiento adyuvante en estadios 1 a 3 para cáncer de mama triple negativo. Si hay enfermedad residual, después de tratamiento neoadyuvante a base de taxano y antraciclinas, se recomienda capecitabina. Y si hay una mutación, una variante patogénica en los genes BRCA1 o BRCA2 o la pariva adyuvante. Esto y sumado a inmunoterapia si había hecho en la neoadyuvancia, que en este caso no la hizo. Bueno, entonces, ¿qué evidencia hay para recomendar la capecitabina adyuvante, es decir, post cirugía y post neoadyuvancia en enfermedad residual? El primer estudio que demuestra el beneficio de capecitabina adyuvante en este escenario, y el más importante todavía hoy, es el CREATE-X, que evalúa la adición de capecitabina entonces en estadios 2 y 3 de cáncer de mama con enfermedad residual invasora luego de quimioterapia neoadyuvante. La población incluida fue cáncer de mama HER2 negativo, es decir, incluía pacientes con cáncer de mama luminales y triple negativos. Y el ensayo fue hecho con población asiática, japonesa y coreana, y comparó entonces quimioterapia estándar más capecitabina versus quimioterapia estándar sola. Y la sobrevida libre de enfermedad evidenciada fue de 83% casi en el grupo de capecitabina versus 74% en el grupo control, con un beneficio entonces absoluto del 9% en reducción de recaída o recurrencia, y con un beneficio también en sobrevida global. Este beneficio es más claro en la población triple negativo. Y los efectos adversos con muy alta frecuencia: síndrome de mano-pie, 73%, casi 3 de cada 4, fatiga y diarrea comunes, y mayor discontinuación del tratamiento en pacientes con tolerancia limitada, especialmente adultos mayores justamente, y esta es una población, como es de esperar, subrepresentada. La conclusión práctica entonces: mejora supervivencia, reduce la recaída en enfermedad residual tras neoadyuvancia, especialmente en cáncer triple negativo, que es hoy la indicación que persiste, no en luminales. Pero es necesario individualizar la indicación a adultos mayores, considerando comorbilidades, tolerancia. Y yendo más en detalle, vemos que en realidad un criterio de exclusión fue tener 75 años o más. Así que se incluyeron hasta 74 años de edad y no se reportó una representación específica detallada de este grupo de adultos mayores, o sea, entre 65 y 74. Estuvieron claramente subrepresentados y no se hicieron análisis de subgrupo, y se excluyó pacientes con comorbilidades graves o compromiso funcional significativo, como es de esperar, obvio. La valoración geriátrica integral no se aplicó y se basó, como suele ocurrir, en el ECOG, y debían ser ECOG 0 o 1, y describía el diseño del protocolo, capacidad para recibir quimioterapia intensiva y adecuada función orgánica. Así que, de nuevo, se destaca la necesidad de ensayos específicos, y el beneficio demostrado entonces de capecitabina en población general no puede extrapolarse sin reservas a toda la población adulta mayor. Para la indicación de olaparib adyuvante es peor aún la situación, porque en cáncer de mama triple negativo
en este ensayo se requería un biomarcador que es el estado de portador de una variante patogénica en uno de estos dos genes y enfermedad residual. El estudio fue el Olympia y el uso de olaparib, que es un inhibidor de PARP, como tratamiento adyuvante en cáncer de mama HER2 negativo, que presentaran enfermedad residual invasora luego de quimioterapia neoadyuvante y alto riesgo tras cirugía y quimioterapia adyuvante convencional. La población incluida fueron 1.836 pacientes y el diseño, bueno, fue olaparib durante 12 meses o placebo. Los resultados, bueno, supervivencia libre de enfermedad invasiva, que es un outcome común hoy en día en estudios de enfermedad temprana, en lugar de sobrevivencia global. Acá se tomaron los dos objetivos primarios. A 3 años fue de 86% con olaparib y 77% con placebo, o sea, una reducción del riesgo de recurrencia de 42%. Y sobrevivencia global a 3 años, 92% versus 88%. Los efectos adversos más comunes son náusea, fatiga y anemia. La anemia puede ser severa, con indicación de transfusiones durante ese año de tratamiento. Y la población mayor incluida en este ensayo, el porcentaje de participantes mayores de 65 fue de menos del 5%, porque lo que ocurre es que el cáncer de mama triple negativo suele diagnosticarse en jóvenes y las pacientes BRCA mutadas suelen tener diagnósticos aún más tempranos que lo habitual. Así que la edad media en este ensayo fue de 42 o 45 años. Entonces tenemos muchas limitaciones para extrapolar, digamos, estos resultados a los adultos de más de 80 años, ¿no? Y bueno, la mayoría de los pacientes mayores con cáncer de mama triple negativo y mutaciones BRCA son raros, dado que, como decía, se asocian típicamente a cáncer en edad joven. Así que los resultados de eficacia y seguridad deben extrapolarse con cautela mayores. Y consideraciones importantes para el tratamiento con IPARP que requieren una buena reserva hematológica, tienen, como decía, riesgo de anemia severa y también, que es un efecto adverso que empezamos a ver ahora con estas nuevas moléculas, riesgo aumentado para mielodisplasia y leucemias. Y en la población adulta mayor eso es más frecuente, ¿no? Bueno, volviendo al caso, la paciente termina la quimioterapia neoadyuvante con neuropatía periférica sensitiva grado 2 permanente, decíamos. La derivada de neurología no se indicó tratamiento activo por esto, así que si el plan inicial era agregar capecitabina, debido a este efecto que todavía queda hoy de la quimio que recibió antes, acordamos no realizar la capecitabina adyuvante y comenzar controles. Así que la foto que veíamos es de la semana pasada, en la que me trajo la tomografía, la primera tomografía de control, donde se ve solo neumonitis actínica y no hay evidencia de recaída a ningún nivel. Entonces, los adultos mayores representan la mayor carga de enfermedad de cáncer de mama y persiste hoy en día, a pesar de múltiples recomendaciones, la baja participación en los ensayos clínicos. Posibles soluciones, como sugieren algunas sociedades europeas, es adaptar los ensayos clínicos, quizás uso de herramientas digitales y formar equipos claramente con oncogeriatría. Es necesario individualizar la indicación de las terapias sistémicas oncológicas y, bueno, la quimioterapia puntualmente sabemos que es altamente efectiva en cáncer de mama, particularmente en el subtipo triple negativo. Los mayores robustos y probablemente prefrágiles seleccionados pueden beneficiarse, como fue este caso, pero los riesgos deben ser cuidadosamente evaluados. Y se recomienda, repetimos, la valoración geriátrica integral como guía en la práctica clínica para personalizar las decisiones. Y bueno, para esto, sí, acá contamos con el doctor de CIO, por suerte ahora. Y la verdad que en este caso a mí me encendió una alerta lo de la prefragilidad en ella, y de hecho todos sabemos, ¿no?, que la quimioterapia tiene la particularidad de tener un rango terapéutico muy estrecho, entonces la toxicidad severa está muy cerca de la eficacia, y en los adultos mayores
debemos tener más precaución de la habitual. Así que las consultas eran obligadamente tras cada ciclo, confirmando que tenía apoyo familiar y con las consultas con Juan Pablo. Y bueno, y de hecho sí tuvimos que hacer adaptaciones al tratamiento. El tercer ciclo lo hizo sin una droga y al cuarto no lo pudo hacer. Bueno, preguntas. Sí, también, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, sí. Sí. Recuerdo. Sí, sí, muy, sí. Sí, de hecho, por eso, sí, en nuestros servicios sí, creo que sí, lo tenemos siempre en cuenta. Y de hecho, por eso todavía no tiene determinación del estado de los genes BRCA, porque sabía que no me iba a modificar el tratamiento. En el estudio donde se autoriza, donde se termina indicando que demuestra el beneficio de la PARIP, menos del 5% había de adultos mayores. Y era una paciente que ya venía con requerimiento de transfusiones por la quimio previa, no iba a ser olaparib adyuvante y es un tratamiento de muy alto costo además. Así que, así que ahora quizás en las próximas consultas le pida la determinación para ver si es BRCA mutada, aunque tiene baja probabilidad de serlo, pero por cuestiones preventivas para ella y sobre todo para la familia, porque si ella es portadora de una mutación habría que buscar a los familiares cercanos. Pero con intención terapéutica no lo era, así que por eso todavía no se lo pedí. Pero entre otras cosas por el costo que tiene. Sí, sí, claro. Pero entre otras cosas por el costo, porque muchos pueden pensar una molécula oral que a lo sumo le puede dar una amilodisplasia o anemia y lo indicamos igual, pero no hay fuerte evidencia que lo justifique.